Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora en las diferentes plataformas, redes sociales, Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok y también a través de Teluro Producciones, Legón Telecomunicaciones por el canal 2 y también por Fibranet Plus y también por cnclaunion.com.co, que es mi web o mi canal que es nacional e internacional, donde en cualquier parte del mundo pueden ver esta reflexión. Bueno amigos, hoy vamos a reflexionar sobre algo muy interesante que nosotros poco lo analizamos y hasta a veces poco lo entendemos. Pero primero permítanme decirles que gracias por estar ahí, por acompañarme, los muchos o pocos que me vean. Gracias por estar ahí y por ver estas reflexiones que son apologéticas. Sencillamente es escudriñar las escrituras y darles una reflexión sobre lo que ya están escritas. Yo no me pongo a inventar nada. Es lo que está escrito y es lo que yo digo. Aquí no me pongo yo a decir bobadas o a inventarme cosas que no están en la Biblia. Si me equivoco en alguna cosa, muchachos, si usted conoce más que yo y me puede enseñar, hágalo muchacho, hágalo, llámeme, dígame, ve César, es que yo pienso que es por este lado. Hombre, si yo me siento equivocado, ay papito, yo agacho la cabeza y me dejo corregir. Yo no soy un protestante tonto que se deja engañar de un pastor mentiroso y como entero creyendo que el pastor sabe más que yo y entonces así es. Si yo veo que estoy equivocado, agacho la cabeza y le digo gracias amistad por corregirme, pero no me dejo guiar por un pastor mentiroso, creyendo que él está en la verdad y me está enseñando, sino que me dejo guiar. Por eso Pedro en su palabra dice que la palabra de Dios no es de libre interpretación, porque hay personas indoctas, de poca fe, que tergiversean la palabra de Dios para su propia condenación. Entonces uno no puede tergiversar la palabra de Dios, porque hay personas indoctas, poco firmes en la fe, que se dejan arrastrar. Y eso es muy peligroso, muchachos, es muy peligroso. Hoy vamos a hablar de un tema que muy pocos, y ya lo dije ahorita, lo entienden. Y es que la palabra de Dios se basa en una cosa impresionante que es obedecer. Solamente mediante la obediencia se logra llegar al reino de los cielos. Óigalo bien como lo acabo de decir, solamente mediante la obediencia. ¿Y quién es el principal maestro que nos enseña esto? El mismo Jesucristo. Jesucristo no vino a hacer su santa voluntad aquí en la tierra y es el Hijo de Dios. Pero él no vino, él vino a obedecer lo que el Padre le mandaba hacer y en repetidas ocasiones se lo hacía saber a todos. Y estos días se lo decía en cuando él estaba en el monte, ¿por qué se me va el nombre siempre de ese monte donde él está y está llorando porque lo van a castigar Jueves Santo? Y entonces allí dice, Señor, aleja de mí este cáliz que yo he de beber, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor sabía lo que se le venía encima. Lo iban a coger preso, lo iban a juzgar y condenar a muerte. Y el Señor sabía todo eso, pero él obedecía al Padre, y eso es lo que hoy las enseñanzas nos van a dar, las lecturas nos van a dar, que hay que obedecer, obedecer y obedecer, porque no existe otra razón de ser. Y en eso es que se equivocan los protestantes, en la obediencia. Y en eso es lo que se equivocan los malos católicos, en la obediencia. Y en eso es lo que se equivoca el mundo entero, en la obediencia. Vamos a leerlo y ustedes lo analizarán conmigo y me dirán si sí o no es así. Del libro de Job. Persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Job 9. 1, 12, 14, 16. El mortal no es justo ante Dios. Respondió Job a sus amigos:
Sé muy bien que es así, que el mortal no es justo ante Dios. Si quiere pleitear con él, de 1000 razones, no le rebatirá ni una. Él es sabio y poderoso. ¿Quién le resiste y queda ileso? Desplaza montañas sin que se note. Cuando las vuelca con su cólera, estremece la tierra en sus cimientos. Hace retemblar sus pilares. Manda al sol que no brille y guarda bajo sello las estrellas. Él solo despliega los cielos y camina sobre el dorso del mar. Creó la Osa y Orión, las Pléyades y las cámaras del sur. Hace prodigios insondables, maravillas innumerables. Si cruza junto a mí, no lo veo. Me roza al pasar y no lo siento. Si en algo hace presa, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién le reclamará? ¿Qué estás haciendo? Cuando menos podré yo replicarle o escoger argumentos contra él. Aunque tuviera yo razón, no respondería. Tendría que suplicar a mi adversario. Aunque lo citara y me respondiera, no creo que me hiciera caso. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. El mortal no es justo ante Dios. La semana pasada, o sería este lunes, hablábamos de un tema, creo que fue la semana pasada, de un tema de que nosotros no somos dignos de estar ante la presencia de Dios, de que nosotros no tenemos ni la más mínima forma de estar ante la presencia de Dios e igualarnos a Dios. Somos demasiado insignificantes ante Dios. Y decía yo que como los caminos son insondables ante Dios porque Él creó el cielo y la tierra, el principio y el fin, entonces que nosotros no conocíamos los misterios de Dios. Y que como no conocíamos los misterios de Dios, entonces a nosotros lo único que nos quedaba era por aceptar la palabra de Dios, como Samuel. Cuando el Señor lo llamó, Samuel se levantó y dijo: manda, Señor, que tu siervo escucha. Es lo único que nos queda a nosotros para poder entender a Dios. Y ese entender a Dios es sencillamente obedecerle a Dios en todo, porque no somos capaces de pleitear ante Él. Podíamos pleitearle de 1000 maneras, pero el Señor siempre nos rebasaría todas y nos dejaría mudos. Y aunque tuviéramos razón, dice aquí en alguna, ni siquiera en ese que tuviéramos razón, deberíamos decirle a Dios: tengo la razón, porque Dios es demasiado grande para nuestra insignificante presencia. Y es aquí donde nosotros los católicos, y lo decía la semana pasada, le llevamos 1.000.000 de años de ventaja a los protestantes. Y estoy colocando un número, 1.000.000, pero es más, es mucho más a los protestantes. Porque nosotros los católicos hemos entendido desde el mismo momento en que Jesucristo le enseñó a sus 12 discípulos durante 3 años lo que deberíamos hacer. Y el Señor en Mateo 28:19 da una orden. Les da el Espíritu Santo. Dice: vayan por el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Todo lo que yo les he mandado deben enseñarle al mundo entero a obedecer. Por lo tanto, esa es la diferencia entre nosotros los católicos y los protestantes. Nosotros no nos rasgamos las vestiduras preguntándonos por qué tengo que confesarme con un sacerdote, si el Señor lo ordenó, porque a través de ese sacramento de la confesión podemos entrar en estado de gracia con Dios. Obedecemos. El Señor nos lo dio como misericordia, como un gran regalo de reconciliación. Obedecemos. Los católicos obedecen.
Los protestantes se preguntan, pero ¿por qué tengo que confesarme con un hombre que es un hombre igual que yo? Es un pecador igual que yo. Y en algunos sacerdotes son hasta pedófilos. ¿Por qué voy a confesarme con ellos? Esa es la diferencia entre un protestante y un católico. Nosotros obedecemos. Si Jesucristo en la Eucaristía dice que ahí está su cuerpo y su sangre, y quien coma de su cuerpo y de su sangre tendrá vida eterna, pues nosotros los católicos obedecemos. No nos ponemos a cuestionar la palabra de Dios y obedecemos y ya. Eso es lo que hoy en esta lectura nos están queriendo decir cuando nos dice: respondió Job a sus amigos, sé muy bien que es así, que el mortal no es justo ante Dios. Si quiere pleitear con él de 1000 razones, no le rebatirá ni una. Él es sabio y poderoso. ¿Quién le resiste y queda ileso? Desplaza montañas sin que se note. El Señor. No sabemos, no entendemos por qué Él creó el cielo y la tierra, por qué creó todo, por qué creó al hombre. ¿Y por qué nos lleva por estos caminos? ¿Y por qué nos regala su bendición, su perdón, cuando nosotros somos insignificantes ante Él? Y dice la palabra, ya para terminar esta primera parte: el mortal no es justo ante Dios. Ni un solo hombre aquí en la tierra se merece el perdón de Dios. Todos somos pecadores. Pecamos de pensamiento, palabra, obra u omisión todos los días. Y el Señor nos regala su perdón para quien pida perdón. Vamos a avanzar porque hoy el Evangelio, la lectura se va a tratar de ese tema. Salmo 87. Llegue hasta ti mi súplica, Señor. Todo el día te estoy invocando, Señor, tendiendo las manos hacia ti. Harás tú maravillas por los muertos. Se alzarán las sombras para darte gracias. Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido. Pero yo te pido auxilio, Señor, por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Y agrega otra cosita aquí: mi ángel irá por delante. Así dice el Señor: voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino. Ese pareciera ser el ángel de la guarda. Y te lleve al lugar que he preparado. Respétalo y obedécelo. No te rebeles, porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeliones. Si lo obedeces fielmente y haces lo que yo digo, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios serán mis adversarios. Mi ángel irá por delante. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Y agrega más cosas: a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en sus caminos. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. No se te acercará la desgracia ni la plaga, llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en sus caminos. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Mi ángel irá por delante de ti. Tenemos un problema. Bueno,
voy a hablar de mí porque a mí me gustaba mucho hablar de mí para no meterme con ustedes. Yo, César Arturo Arias, soy un pecador y en mi juventud he ofendido a Dios de muchas maneras, de pensamiento, palabra, obra u omisión todos los días. Y mi juventud, que fue un poco descarriada, ofendía a Dios todos los días. Cada vez que iba a motelear, ofendía a Dios. Si de repente me llegué a emborrachar, ofendía a Dios. Pero hay un detalle muy especial. Yo era consciente de lo que estaba haciendo al saber que estaba obrando mal. Y soy consciente. Hoy día somos todos conscientes de nuestro mal proceder. Y como en la película de Pinocho, que la hada madrina le da a Pinocho una conciencia, y es Pepe Grillo, así somos nosotros con el ángel de la guarda. Dios nos regala un ángel para que nos proteja y nos cuide. ¿Y qué debemos hacer? Dice ahí la palabra, obedézcanle, déjense guiar por el ángel de la guarda, y el ángel de la guarda siempre lo va a llevar por el buen camino. Y luego la segunda parte, y todo el que le obedece al Señor, Dios lo protege de todo mal. Mi ángel irá por delante de ti si tú le obedeces. Así voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Respétalo y obedécelo. No te rebeles porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeliones. Si lo obedeces fielmente y haces lo que yo digo, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios serán mis adversarios. Mi ángel irá por delante de ti. Es lo que hoy Dios nos quiere dar a entender, de que si nosotros obedeciéramos a Dios en todo momento, Dios nos protegería en esta segunda parte. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos, el ángel de la guarda, para que te proteja en los caminos. Y dice esa parte, tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Ustedes entienden esto, ¿cierto? Pero si nosotros lo entendemos, ¿por qué no obedecemos? En estos momentos yo tengo a mi hijito Santiago lindo. Estoy enamorado de mi hijito lindo y lo estoy educando para que sea un gran hombre en la vida. Tuve mis otros hijos y con mis otros hijos y mi primera esposa o compañera no tuve eso que yo sabía pero no lo practicaba, que es darle buenos consejos a los hijos para que no se alejen del camino, y de ahí la consecuencia de que me hayan matado a uno de mis hijos. Y esto porque no supe guiarlos por el camino, no supe yo como padre guiarlos por el camino. La mamá los llevó por un camino equivocado y los terminó perdiendo a todos. Y yo como padre no supe responder como buen padre en buenos consejos para mis hijos y haberlos guiado y llevado por el buen camino. Y ahora tengo esos hijos embolatados, ahora tengo una nueva oportunidad y es mi Santiago lindo. Estoy tratando de recuperar lo que perdí con mis otros hijos. Y es llevarlos por el buen camino, llevarlo por el buen camino y llevarlo por el camino que es. Y todos estos días que estoy leyendo la palabra de Dios, no hago sino pensar en que qué bueno hubiera sido que yo hubiese tenido un papá como yo para que me hubiera dado todos esos consejos. Mi papá y mi mamá me dieron muy buenos consejos, me enseñaron a ir a misa, me enseñaron a obedecer a Dios, pero nunca me enseñaron todo esto que hoy lo veo en la Biblia, porque ellos tampoco lo sabían. La apologética es tan importante aprenderla para que nosotros aprendamos a defendernos de los que nos atacan. Y aquí hoy Dios nos está dando un consejo muy bueno. Ojalá ustedes, padres de familia, lo pongan en práctica. Y es que todos los días aconsejen a sus hijos.
Los hijos rebeldes, cuando ya cumplen después de 14 años, si usted no los supo educar, ya esos hijos se nos vuelven rebeldes. Por eso es tan importante que desde pequeñitos ustedes les enseñen a ir a misa, a estar con Dios, a confesarse, a comulgar y a estar a toda hora ante la presencia de Dios. Y así Dios, quizás con su misericordia, nos mande un ángel de la guarda para que nos cuide a nuestros hijos, nos los vigile y nos los apoye. Eso es lo que hoy quiero decirles a ustedes con respecto a este tema. Y voy a leer el Evangelio, que el Evangelio nos va a dar una luz inmensa. El Evangelio de esta memoria es propio, aunque se tomen las lecturas de la feria, Mateo 18, 1 y 5, 10. Sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. Mucha atención, que esto es palabra de Jesucristo. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Es la única forma de entender este Evangelio, haber hecho ese preámbulo de la primera lectura y haberles hablado del Salmo, que son los ángeles de la guarda, los ángeles que nos cuidan y los ángeles que Dios nos regaló a cada uno para que nos custodien y nos cuiden. Pero ¿qué debemos hacer? Obedecer. No sean desobedientes y Dios los protegerá y los cuidará. Y luego, cuando viene acá este Evangelio, está el culmen de todas estas lecturas. Y es que le preguntan al Señor: venga, Señor, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Y el Señor, que lo conoce todo, tiene la respuesta. Y toma a un niño y lo pone en el medio y les dice: el más grande en el reino de los cielos tiene que ser como un niño. Y de una nosotros entendemos. ¿Qué es un niño? Un niño es obediente, un niño es el que hace caso, un niño es el que no cuestiona la palabra del papá o la mamá, sino que obedece. Muchos dirán ustedes: pero es que mis hijos son todos desobedientes, mis hijos son agresivos, mis hijos ya no me hacen caso. Pero es porque usted no los supo educar desde el principio. Los dejó irse por el camino de ellos. Si mantenían con el celular a toda hora, entonces le mantenían el celular prendido a toda hora. Si la computadora tenía PlayStation, la mantenían prendida para que él jugara PlayStation. Y nunca lo llevaron por el camino correcto. Se alejaron de Dios para tener satisfecho a un niño en su vagancia. Pero aquí Jesucristo está hablando de un niño que se deja guiar, de un niño que es obediente, de un niño que es un inocente y que no cuestiona las cosas. Y el Señor dice: ese niño debe ser ustedes. Si ustedes quieren entrar al reino de los cielos, deben ser como un niño, deben obedecer, obedecer, obedecer y obedecer. Eso fue lo que les dije desde un principio. De eso se trata las enseñanzas del día de hoy. De nada sirve, muchachos, qué pesar de los protestantes. De nada les sirve a los protestantes desobedecer a Dios. Juan 20, 21, 23. Vayan, y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. Y ellos dicen que no, que eso no hay que hacerlo. Desobedecen la palabra de Dios. No son como niños obedientes.
sino como hombres humanos desobedientes que creen que en la sabiduría del hombre van a encontrar la plenitud del cielo y no van a encontrar nada de esas cosas. En la Eucaristía, Juan 6:53, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna, quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Y cuestionan la palabra de Dios, no la obedecen, no son como niños obedientes. Y el Señor dice, deben ser obedientes porque si no, no entrarán al reino de los cielos. No entrarán al reino de los cielos si no son obedientes. Y esto que yo estoy diciendo para los protestantes, también lo estoy diciendo para los malos católicos, para los que creen que por ir a misa ya son salvos. Si no obedecen la palabra de Dios, no entrarán al reino de los cielos. Y aquí nos cabe una frase muy dura. ¿Quién puede con esto? ¿Quién puede con esto? Y el Señor les dice, esfuércese para poder obtener el reino de los cielos. El camino es angosto, es estrecho, pero hay una luz por donde usted puede pasar. El camino de la perdición es amplio, por el cual usted puede entrar bailando, saltando si quiere. Pero el camino del cielo es estrecho. ¿Qué debemos hacer? Obedecer, obedecer y obedecer. No hay otra razón de ser de esta lectura del día de hoy. Y termino entonces con lo que dice Jesús para que ustedes lo terminen de entender. A ver, se lo agarro. Ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado, y voy a decir esta partecita porque la tengo que decir. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Y les voy a dar otra interpretación del niño. El católico, buen católico, es un niño que obedece la palabra de Dios, el buen católico. Por ello tenemos a nuestros santos. Nuestros santos son los mejores testimonios para darnos cuenta de que el reino de los cielos sí uno es capaz de llegar. Y usted nombre cualquier santo que usted sepa, Santa Teresa de Jesús, San Martín de Porres, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, nombre santos, nombre. Todos esos hombres se hicieron santos porque entendieron que la verdadera forma de llegar al cielo era obedeciendo la palabra de Dios. Por eso vamos a nombrar ahí a San Pablo. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Ya no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo el que vive en mí. Y entonces acá viene una advertencia para los protestantes. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Cuidado. Los protestantes pastores mentirosos que trabajan para Satanás llegan a una casa, encuentran a unas mujeres piadosas de la Iglesia Católica, pero que no tienen ningún entendimiento de la Biblia, no tienen ningún entendimiento. Ellos lo único que aprendieron de papá y mamá y de los abuelos era que había que ir a confesarse y que había que ir a comulgar y que había que permanecer en Cristo todos los días yendo a misa. Eso es lo único que sabían. Llegan estos pastores protestantes y les meten en sus mentes cosas ridículas y estúpidas, como no hay que confesarse con un sacerdote, no hay que recibir la Eucaristía. Eso es mentiras. Y estas personitas que eran niños inocentes se dejaron arrastrar por estos hombres vestidos de corbata y de saco y se dejaron guiar por ellos. Se salieron, fueron desobedientes ante Dios y se salieron de lo que Dios ya había instituido en sus corazones. ¿Cuál es el problema de esto? Que ustedes
conocen la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa palabra, esa frase, es una frase terrible, terrible. Y yo siempre la voy a interpretar así, porque cuando Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, les está diciendo como le dijo a Tomás, Tomás, porque me has visto has creído. Dichosos los que sin necesidad de ver o tocar creen por fe. Y esa fe es la que te hace libre. La fe en Cristo es la que te hace libre. Pero lo terrible de esto es que Cristo no obliga a nadie a creer en Él. A nadie obliga a creer en Él. Eso es lo terrible. Él no obliga a nadie. Los protestantes dicen creer en Jesucristo porque el pastor mentiroso los engañó y les dijo que tenían que creer en Jesucristo. En la Iglesia Católica no se obliga a nadie a creer en Jesucristo. Si usted cree en Jesucristo es por fe. Y eso es terrible, porque hay muchas personas que llega un pastor mentiroso y se los lleva. Y esa fe pequeña que tenían cuando iban al confesionario, cuando iban a la Eucaristía, se les quitó, se les arrebató, se la llevaron. Y el Señor dice, voy a castigar a esos pastores mentirosos que arrebataron a esos niños que estaban con la fe y se los llevaron. Pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Espero que hayan entendido este mensaje tan bonito. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.